El 28 de julio de 2024, Venezuela celebró elecciones generales en medio de una profunda crisis política y económica. Nicolás Maduro, el presidente en ejercicio, buscaba extender su controvertido mandato. Se enfrentó a Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria, una coalición de partidos de oposición. La elección inmediatamente se vio envuelta en controversia. Observadores internacionales, incluyendo los de la Unión Europea, expresaron serias preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral. Citaron irregularidades, intimidación a los votantes y falta de transparencia. A pesar de estas preocupaciones, Maduro se declaró vencedor. Su afirmación fue recibida con amplio escepticismo, tanto dentro de Venezuela como internacionalmente. La oposición, liderada por González Urrutia, denunció la elección como fraudulenta. Acusaron al régimen de Maduro de manipular los resultados para aferrarse al poder. La disputada elección sumió a Venezuela en una crisis política aún más profunda, polarizando aún más a la nación. La situación en Venezuela generó comparaciones con otras elecciones disputadas en la historia reciente, donde líderes autoritarios se negaron a reconocer la voluntad del pueblo. La comunidad internacional se enfrentó a una decisión difícil: reconocer la victoria de Maduro, a pesar de las serias dudas sobre su legitimidad, o apoyar los reclamos de la oposición y arriesgarse a una mayor inestabilidad. Las secuelas de la elección vieron una ola de protestas estallar en toda Venezuela. Los partidarios de la oposición salieron a las calles para exigir un recuento y nuevas elecciones. Estas protestas fueron recibidas con una rápida y brutal represión por parte del gobierno de Maduro. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y munición real para dispersar a los manifestantes, lo que provocó numerosos heridos y arrestos. La situación se intensificó rápidamente, creando un clima de miedo y represión. En un acontecimiento significativo, el Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Esta decisión, anunciada el 17 de diciembre de 2024, durante la ceremonia de entrega del Premio Sájarov, envió un poderoso mensaje de apoyo a la oposición venezolana. El Parlamento Europeo citó el proceso electoral defectuoso y los abusos de derechos humanos del régimen de Maduro como base para su decisión. Este reconocimiento le dio a González Urrutia un gran impulso en el escenario internacional. Sin embargo, dentro de Venezuela, la realidad era completamente diferente. Después de la disputada elección, el régimen de Maduro intensificó su represión contra la disidencia. Líderes de la oposición fueron arrestados o forzados a esconderse. Los medios de comunicación independientes fueron cerrados o censurados. Grupos de derechos humanos informaron un aumento en los arrestos arbitrarios, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Las acciones del gobierno de Maduro provocaron una condena generalizada de la comunidad internacional. Estados Unidos, bajo la administración Biden, mantuvo su política de no reconocer al régimen de Maduro como legítimo. El gobierno de Estados Unidos continuó imponiendo sanciones a funcionarios y entidades venezolanas clave, buscando presionar a Maduro para que renuncie y permita elecciones libres y justas. Estados Unidos también expresó su apoyo a González Urrutia y pidió su regreso seguro a Venezuela. A pesar de la presión y la condena internacional, Maduro se mantuvo desafiante. Acusó a Estados Unidos y sus aliados de orquestar un golpe de Estado en su contra y prometió resistir lo que llamó agresión imperialista. Mantuvo el control de los militares y las instituciones estatales clave, consolidando efectivamente su control del poder. La situación presentó un desafío complejo para la comunidad internacional, atrapada entre apoyar al líder elegido democráticamente y evitar acciones que podrían desestabilizar aún más al país. Ante la amenaza de arresto y temiendo por su seguridad, Edmundo González Urrutia tomó la difícil decisión de huir de Venezuela. En septiembre de 2024, buscó refugio en España, un país con una gran diáspora venezolana. Desde el exilio, González Urrutia continuó buscando apoyo internacional para su causa. Se reunió con líderes mundiales, se dirigió a organizaciones internacionales y utilizó las redes sociales para conectarse con sus partidarios dentro de Venezuela. El exilio de González Urrutia presentó un desafío único para la oposición venezolana. Con su líder fuera del país, se volvió más difícil coordinar la estrategia y mantener la moral entre sus partidarios.
El régimen de Maduro aprovechó esta oportunidad para desacreditar aún más a la oposición, presentándolos como élites desconectadas que habían abandonado al pueblo venezolano. A pesar de los desafíos, González Urrutia se mantuvo determinado a regresar a Venezuela y asumir la presidencia que creía haber ganado legítimamente. Pidió una continua presión internacional sobre el régimen de Maduro e instó a sus partidarios dentro de Venezuela a permanecer fuertes y unidos en su lucha por la democracia. Su situación puso de relieve la precariedad de la posición de la oposición y el largo y arduo camino para lograr un cambio político en Venezuela. A medida que se acercaba el 10 de enero de 2025, la pregunta de si Edmundo González Urrutia podría ser investido como presidente de Venezuela seguía siendo muy incierta. Su ausencia física del país, combinada con el firme control del poder de Maduro, hacía muy improbable una ceremonia de investidura tradicional en Caracas. La oposición se enfrentaba a una decisión difícil: intentar una investidura simbólica en el exilio, o encontrar otra forma de afirmar la legitimidad de González Urrutia. La comunidad internacional seguía lidiando con la crisis venezolana. El reconocimiento de González Urrutia como presidente legítimo por parte de la Unión Europea presionó a otros países para que hicieran lo mismo. Sin embargo, muchos seguían dudando, temiendo que tal medida pudiera aumentar aún más las tensiones y conducir a la violencia. Dentro de Venezuela, el clima político seguía tenso. El régimen de Maduro no mostraba señales de renunciar al poder, y la oposición, aunque debilitada, seguía pidiendo un cambio democrático. El espectro de una mayor represión y violencia se cernía sobre el país, dejando al pueblo venezolano atrapado en un estado de incertidumbre perpetua. El camino a seguir seguía sin estar claro, sin soluciones fáciles a la vista. Gracias por ver este video y no te olvides suscribirte, darle like al video, activar la campanita para que te lleguen todos los videos y sobre todo compartir para que otras personas se puedan suscribir al canal.